Muy buenas noches tengan todos. Qué gusto poderme dirigir a toda la familia IBRN, dándole gracias a Dios por esta bella oportunidad que me da de compartir con todos ustedes su santa y bendita palabra para todas las familias que a esta hora me están escuchando. Así que preparémonos para este mensaje poderoso. Viva la palabra de Dios. Y quisiera que en este momento usted inclinara su rostro para elevar una oración a Dios y que Él pueda hablar a nuestras vidas en esta noche y que se pueda manifestar de manera especial sobre todas y cada una de las circunstancias por las que estamos pasando usted y yo en estos tiempos. Así que oremos al Señor para que sea Él quien se glorifique en medio de nosotros. Padre, en esta noche queremos darte muchísimas gracias. Una vez más, Señor, porque nos das la oportunidad, Señor, de venir ante ti en esta noche, rindiendo nuestras vidas a ti, Señor, para que sea tu palabra en esta noche manifestándose sobre nuestras vidas. Sea tu palabra, Dios, la que pueda glorificarse de manera especial sobre cada uno de nosotros. Y sabemos, Dios, que tu palabra no regresa vacía y que ella cumple el propósito por el cual tú la envías a cada uno de nosotros. Disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos en esta hora para que tú hables a nuestras vidas y te glorifiques de manera especial sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, dándote muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Como les decía, el título que le he colocado a este mensaje es Viva la palabra de Dios. Y voy al Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 8. Y leemos bajo la dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. La palabra de Dios nos está mostrando ese momento en el que Jesús tuvo un encuentro con un centurión romano, el cual tenía a su criado gravemente atormentado y paralítico en casa. Así se lo describe el centurión a Jesús. De la misma manera ocurre en muchas personas. Hay circunstancias en el hogar. Pueden ser económicas, pueden ser en la salud, pueden ser de tipo familiar. Este centurión tenía una situación de la cual necesitaba la ayuda de Jesús. Y siempre Jesucristo va a estar dispuesto a tendernos la mano a usted y a mí en cualquier circunstancia por la que usted y yo estemos pasando. Pero aquí pasa algo interesante en este relato bíblico, si usted y yo nos damos cuenta. Dice que el centurión vino a Jesús rogándole. Mire esto. Y dice el verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mire usted cómo el centurión le describe a Jesús la situación en que él se encontraba y por la que estaba pasando su criado. Dice la palabra del Señor en Mateo 8:7, y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Note usted, Jesús está dispuesto a tomar
el control de la situación por la que estemos pasando en la vida, sea cual sea. Jesucristo siempre ha estado dispuesto a tendernos la mano a usted y a mí en cualquier situación por la que estemos pasando. Pero aquí viene lo interesante de este asunto. Después que Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Mire usted y notemos, hermanos, lo que el centurión le responde a Jesús. Dice el verso 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire esto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Note usted la expresión del centurión, di la palabra. Mire que el centurión no se conformó únicamente en que Jesucristo fuera a su casa. El centurión le describe a Jesús, no soy digno, Señor, de que entres bajo el techo de mi casa. Solamente, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Es hacia lo que yo estoy apuntándole, amado hermano y amigo, en esta noche. Viva la palabra de Dios. Cuando la expresión del centurión hace énfasis en esto, entonces podríamos decir lo siguiente: cuando expresamos vivir la palabra de Dios, es cuando ésta se cree y se le declara a los problemas. A eso me estoy refiriendo, amado amigo y amiga, por lo que estemos pasando. Así como el centurión se lo expresó a Jesús, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire usted cómo la expresión del centurión nos lleva a pensar a usted y a mí en lo que es el vivir la palabra, lo que es el proclamar la palabra, lo que es estar seguro de que cuando usted y yo proclamamos la palabra, declaramos la palabra, a cualquier circunstancia, cualquiera que ésta sea, téngalo por seguro que se solucionará. Y que las circunstancias adversas por las que usted y yo estamos pasando se van a solucionar. Tengámoslo por seguro que es así. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de ello en la palabra. Usted y yo tenemos que estar seguros de que cuando creemos y depositamos toda nuestra confianza en la palabra de Dios, vamos a alcanzar el propósito. Solamente es que usted y yo estemos plenamente convencidos de que así se hará, conforme la palabra de Dios lo está declarando. El problema puede ser el problema más serio que haya. La situación puede ser la situación más seria que haya. Pero usted y yo tenemos que creerle ¿a qué? A la palabra de Dios. Muchas veces los problemas nos ganan la ventaja porque estamos creyéndole más al problema que a la palabra de Dios. Y por eso es que nuestra vida en la palabra se vuelve infructuosa. Nuestra vida en la palabra se vuelve estrecha. Ahí no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque no hay vida en la palabra, porque la palabra está dispuesta para darnos vida, pero nosotros no la estamos proclamándosela al problema, a la situación. Por eso es que usted y yo tenemos que expresar así como el centurión lo hizo. Solamente di la palabra y yo sé que mi criado sanará. A eso me estoy refiriendo, amado hermano y amigo. Usted y yo tenemos que proclamar la palabra. Claramente el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Note que le dice de tu boca, nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Note, el hacer es llevarlo a la proclamación. El hacer es declararlo.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La proclamación de la palabra en medio de los problemas es la que puede abrir la respuesta y las puertas a cada una de nuestras necesidades, amado amigo y amiga, hermano y hermana. No nos podemos quedar callados ante cualquier situación por la que estamos pasando. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que declarar la palabra, el mensaje de la palabra, tal y cual como el Señor Jesucristo dijo: no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el final del mundo. Por eso es que usted y yo tenemos que estar plenamente convencidos de que cuando proclamamos la palabra, así se cumplirá en su vida y en mi vida. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Todos tenemos circunstancias difíciles a las que tenemos que enfrentarnos día tras día, unos de una forma y otros de otra. Pero qué bueno sería que usted y yo le hiciéramos frente a esas situaciones declarándole la palabra de Dios, proclamando lo que está escrito en la palabra de Dios. Miremos entonces unos ejemplos de ellos. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Mire lo que dice la Escritura. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos este ejemplo de Jesús. Cuando el tentador, el diablo, vino a ser causa de tropiezo a Jesús, en medio de esa situación en la que él se encontraba ahí con esa sensación de hambre. Dice que el tentador vino y le dijo, el diablo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire cómo la palabra del Señor nos va mostrando a qué le tocó enfrentarse Jesucristo. Y muchas veces pasa en la vida de cada uno de nosotros. Viene ese mismo ser malvado a tratar de tentarnos, a tratar de apartarnos de los propósitos de Dios. Y dice: di que estas piedras se conviertan en pan, porque vio que Jesucristo tenía hambre. Entonces siempre va a haber una situación adversa tratando de sacarnos a usted y a mí de los planes del Señor. Pero Jesucristo le responde. Mire cómo le respondió: escrito está. ¿Dónde está escrito? En la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Note usted, amado hermano y hermana, amigo y amiga, note usted la respuesta de Jesús al diablo. ¿Qué quiso decir Jesús? Jesús le dijo al diablo: escrito está, dándole a entender: yo vivo, yo no vivo. Dándole a entender Jesús al diablo: yo no vivo de pan físico, yo vivo de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Es lo mismo que usted y yo tenemos que decirle a las circunstancias adversas. Es lo mismo que usted y yo tenemos que decirle a la situación cualquiera que ésta sea. Yo vivo de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Si Dios está diciendo: yo soy tu sanador, entonces yo declaro que Dios es mi sanador y que Él se va a llevar la enfermedad de mi cuerpo. A eso me estoy refiriendo, mi amado hermano y hermana, amigo y amiga. A eso me estoy refiriendo. Usted y yo, eso fue lo que hizo Jesús. Le estaba diciendo al diablo: yo no vivo de pan físico, yo vivo de la palabra que sale de la boca de mi Padre. O sea, esa es una expresión en la que usted y yo tenemos que enfrentar las situaciones proclamando la palabra de Dios. Porque van a venir situaciones, van a venir circunstancias,
tanto espirituales como personales, a nuestra vida, tratando de ¿qué? De interponerse en los propósitos de Dios. Entonces ahí vemos el ejemplo del mismo Jesucristo, cómo enfrentó al diablo, diciéndole, escrito está, yo vivo de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces mire usted, aquí encontramos este primer ejemplo. El segundo ejemplo que podemos contar, que podemos mirar, es cuando tenemos dificultades en casa con algún familiar y le creemos a la palabra de Dios. Miremos lo que dice San Juan, capítulo 4, versículo del 49 al 53. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Notemos esto, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Versículo 51. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Note esto, versículo 53. El padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mire usted, qué tan sorprendente fue para este padre al expresarle a Jesús, cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Verso 50, San Juan 4:50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Note que primero el hombre le desciende a Jesús y le dice, ven antes que mi hijo muera. Había una situación en la que estaba el hijo a punto de morir. Hay circunstancias y situaciones en la vida que se tornan de la misma manera. No solamente en la parte de la salud física, cuando ésta se complica y la persona está a punto de morir, sino también en muchas otras situaciones que se presentan en la vida de usted y de mí y de muchas personas que están a punto de morir. Pero note usted qué fue lo que cambió la historia de esta situación por la que estaba pasando este padre. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que el padre creyó a la palabra de Jesús. Mire que Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Este hombre se ha podido quedar como que, ¿cómo así que mi hijo vive? Si yo lo dejé a punto de morir y ahora Jesús me viene a decir que él vive. Pero dice la Escritura que el hombre creyó a la palabra de Jesús. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Creerle a la palabra. La palabra ya está escrita en Isaías 53:4. Dice, mas herido él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hablando de Jesucristo, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados y sanados. Entonces, ¿qué estaba haciendo este padre? Dice, creyó a la palabra de Jesús. Es lo que usted y yo tenemos que creer, a lo que está escrito, que ya está escrito por puño y letra de Dios, que por la llaga de Cristo hemos sido curados y sanados. Y usted y yo tenemos que creerle a la palabra. Entonces nos dice la Escritura que cuando ya él descendía de vuelta, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas nuevas diciendo, tu hijo vive. Y mire que este padre les pregunta a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Se da cuenta? Que ocurrió el milagro. Y dice el verso 53, el padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y dice que creyó con toda su casa. Ahora no solamente estaba creyendo él, ahora estaba creyendo toda su familia.
porque fue el primero el que creyó en la palabra. Es lo mismo que pasa hoy en estos tiempos actuales. Cuando alguien se aferra a la palabra, cuando alguien le cree a la palabra de un personaje de la familia que haga representación a la familia, los demás también. Dice el versículo 53 al final: y creyó él con toda su casa. Note usted, se cumplió el milagro, no solamente en su hijo, sino que también ocurrió en toda la familia que se convirtieron al Señor. Y eso es lo que el Señor hace. Cuando usted y yo le creemos a la palabra, cuando usted y yo dejamos que la palabra penetre a nuestras vidas y haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, mientras que nosotros la proclamamos, se la declaramos a la situación. Entonces mire cómo aquí, cuando tenemos dificultades en casa con algún familiar y le creemos a la palabra de Dios, ahí está la respuesta. Esto fue lo que pasó con este padre. Miremos otro ejemplo. Cuando tenemos escasez y nos aferramos a las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 6. Mire lo que dice. Aconteció que estando Jesús al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, dice que lavaban las redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose dice que enseñaba desde la barca a la multitud. Note esto, y dice el verso 4 de Lucas, Evangelio según San Lucas 5, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Note la orden de Jesús. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, note usted, amado amigo y amiga, echaré la red. ¿Se da cuenta? En tu palabra voy a echar la red. Y mire lo que pasa en el verso 6. San Lucas 5:6, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Se da cuenta cómo funciona esto? En tu palabra. Señor, yo le creo a tu palabra, que tu palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nos aferramos a esa palabra, la declaramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, creyéndole a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro después que habían estado los discípulos pescando toda la noche? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Usted y yo lo hemos intentado una, otra y otra vez. Pero si seguimos declarando lo que dice la palabra una, otra y otra vez, téngalo por seguro que la situación va a ir mejorando. A medida que usted y yo vamos proclamando la palabra, a medida que usted y yo vamos diciéndole a esas circunstancias, a esas escasez que estamos pasando, hay escasez en la economía, hay escasez de alimentos, Señor, pero tú dices en tu palabra, en Isaías 45, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos bien guardados. Señor, yo creo en tu palabra, Señor, que tú me vas a abrir las puertas, Señor, que están cerradas. Tú vas a proveer el empleo. Tú vas a producir abundantemente alimento para mi casa, para mi familia. Señor, yo le creo a tu palabra. Téngalo por seguro que cuando usted lo declara así con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser, las puertas en cualquier momento se le van a abrir a usted y a mí. ¿Por qué? Porque está viviendo la palabra, porque está declarando la palabra. Y mire usted aquí lo que dice la palabra del Señor. Nos está recordando que Jesús predicaba. ¿Para qué predicaba Jesús el mensaje de la palabra? Para que las personas vivieran la palabra. En tu palabra. Pedro escuchó el mensaje de la palabra que Jesús estaba predicando. Y Pedro le dice a Jesús: en tu palabra, Jesucristo, la que acabas de predicarle a la multitud,
echaré la red. Y mire lo que dice el verso 6, y lo vamos a volver a leer, San Lucas 5:6. Y habiendo hecho, ojo, hay que hacer. La palabra hay que llevarla a cabo. Cuando la proclamamos, cuando la vivimos, hay que hacerla. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Note usted, después que no tenían ni un solo pececito en la red, ahora tenían cantidades. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo a Jesús, en tu palabra voy a echar la red. Y mire que ahora tenían gran cantidad de peces. Eso es lo mismo que pasa en usted y en mí. Cuando proclamamos la palabra, cuando vivimos la palabra, cuando estamos declarando las promesas. Ahora, miremos entonces la conclusión. Como conclusión, ¿qué podríamos decir? La palabra de Dios podrá cobrar vida en nosotros siempre y cuando usted y yo la vivamos, proclamándola, creyéndola, aferrándonos a sus promesas. Así Dios cumplirá cada propósito en usted y en mí, conforme está escrito en su palabra. ¿Qué dice Hebreos para cerrar? Capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Note usted, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta, amado amigo y amiga? Lo que hace la palabra de Dios, lo que cumple la palabra de Dios en su vida y en mi vida, dice que es viva y eficaz. Ahora, si la palabra de Dios es viva y eficaz, nuestra vida también tiene que aferrarse a la palabra de Dios para que sea viva y eficaz. Para que usted y yo podamos tener una vida espiritual fuerte, una vida espiritual desde ahí donde vamos a proclamar la palabra con eficacia, para que ésta cumpla el propósito en cualquiera que sea la situación, como la acabamos de ver en los anteriores ejemplos. Y dice ahí, y más cortante que toda espada de dos filos. Note usted, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Se da cuenta? Es la palabra. Usted y yo tenemos que darle cabida a la palabra. Usted y yo tenemos que proclamarla, declararla. Es tiempo de decirle a la situación familiar en el nombre de Jesucristo, como está escrito en Jeremías 31:1. Dios, tú eres el Dios de todas las familias de esta tierra. Y yo creo, Señor, que mi familia va a ser restaurada por ti, que mi familia va a ser levantada por ti, que mi familia te va a servir a ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo lo declaro. Yo creo, Señor, que mi situación económica va a mejorar, porque tú dices en Ageo 2:8, mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Y yo creo que mi situación económica, Padre, por cuanto tú eres el dueño del oro y de la plata, me vas a resolver en el nombre de Jesucristo mi situación económica. Yo lo creo en el nombre tuyo, Jesucristo. Creo, Señor, que vas a traer sanidad y medicina a mi cuerpo, porque tú lo dices en Jeremías 33:6. Yo le creo a tu palabra, Señor. Así como está escrita, así tú la vas a cumplir en mi vida. Mientras que yo la proclamo, mientras que yo la declaro, mientras que yo la vivo, Señor, con toda mi fuerza y con todo mi corazón, Señor, declarando que contigo, Jesucristo, soy más que vencedor, como lo declara tu palabra. Creo que tú me ayudarás a salir adelante. Hágalo todos los días, este proceso, y se dará cuenta, amado hermano y hermana, amigo y amigo, que la palabra funcionará con eficacia en su vida y en mi vida, y cumplirá
cada propósito como lo tenga que cumplir. Oremos al Señor en esta noche y pidámosle, si quizás usted se siente frustrado, si quizás usted se siente cansado, el Señor dice en su palabra que Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quizás usted se ha sentido sin fuerza, sin ánimo, usted ha estado ahí paralizado ante el problema, ante la situación. Es tiempo de que nos levantemos a proclamar la palabra, a vivir la palabra, a decretarla, a declararla. Amado hermano, hermana, amigo y amigo, es tiempo de que usted y yo nos aferremos a las promesas que están escritas aquí en la palabra del Señor. Es tiempo de vivirla, es tiempo de proclamarla, es tiempo de actuar, es tiempo de declarar, porque cuando usted y yo lo hacemos, cosas maravillosas hará Dios con usted y conmigo en todos los sentidos. Dios la cumplirá. Padre, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor, por esta tu palabra, por este mensaje en esta noche. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que hay que vivir tu palabra, Señor, que hay que proclamar tu palabra, Señor, que hay que creer en tu palabra, Señor, en las promesas que tú nos dejaste escritas en ella, Señor. Y es por eso, Señor, que oramos, Señor, para que tú, Señor Padre Santo, aumente nuestra fe. Si nuestra fe se ha debilitado, si nuestras fuerzas se han debilitado, si nos hemos sentido encarcelados, acorralados, si nos hemos sentido sin fuerza, sin ánimo para seguir adelante, Señor, porque la enfermedad, la situación económica, la circunstancia familiar o cualquiera que ésta sea, nos han mantenido ahí paralizados. Señor, hoy entendemos, Señor, que tu palabra es viva, que tu palabra es eficaz, que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, Señor, hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas y hace discernir la intención de la mente y del corazón. Hoy nos aferramos más y más a tu palabra, Señor. Hoy la vivimos, hoy la proclamamos, hoy la decretamos, Señor, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, creyendo, Señor, que tú actuarás, Señor, conforme está escrito en tu palabra, de acuerdo a cada situación por la que estamos pasando en estos tiempos. Le creemos a tu palabra, seamos nosotros, sea un familiar, sea un amigo o cualquier allegado que tengamos, que estemos orando o que estemos pasando nosotros por cualquier circunstancia, creemos en tu palabra, que tú nos dices, no te dejaré ni te desampararé, y creemos, Señor, que tú vas a actuar a favor de cada uno de nosotros o a favor de nuestra familia por la que estamos orando o de esa situación por la que estamos orando. Creemos, Dios, que hecho está y que tú actuarás en el momento que tengas que actuar a favor de nuestra vida, Señor, mientras que nosotros seguimos aferrados a tu palabra, proclamando tu palabra y creyendo en ella. Lo creemos y lo declaramos en el nombre tuyo, Jesucristo, dándote muchísimas gracias, Señor, por hablar a nuestra vida en esta noche, Señor. Amén y amén. Recuerdo esto, amado amigo, amiga, hermano y hermano. Vivamos la palabra, aferrémonos a la palabra, creámosle a las promesas que Dios nos ha dejado escritas ahí y veremos cosas maravillosas y poderosas que Dios va a hacer con usted, conmigo, con toda nuestra familia y con todas las iglesias que se aferren ¿a qué? A la palabra de Dios y vivan por ella. Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde, que el Señor me los proteja. Ha sido un gusto haber compartido con todos ustedes en esta noche. Bendiciones, bendiciones para todos y muchos abrazos para todos. Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde y que el Señor me los proteja a todos.